Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, y le damos a usted la bienvenida a los periodistas. Hoy, pues sí, de arranque usted está viendo no solamente a Alejandro Páez Varela y a su servidor Álvaro Delgado, está usted viendo a Olga Sánchez Cordero, la senadora, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a quien le damos este día la bienvenida aquí a este espacio informativo. Ministra, secretaria, senadora, presidenta de la mesa directiva del Senado, bienvenida a los periodistas. Muchas gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias, querido Álvaro. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a su auditorio, y de verdad muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Bueno, yo no conozco. A ver. Perdón, Alejandro. Yo no registro, salvo que tú, Alejandro, y usted, senadora, una mujer que haya ocupado responsabilidades tan relevantes en los tres poderes del Estado: ministra de la Corte, secretaria de Gobernación en el Poder Ejecutivo y ahora presidenta de la mesa directiva del Senado, el Poder Legislativo. Yo no recuerdo, ¿o usted sí, secretaria? ¿Senadora? No recuerdo tampoco. Esta es mi historia personal, es mi biografía, mi querido Álvaro. Fíjese, nada más, usted, comentábamos aquí en días pasados, ¿de qué tamaño será la prisa del presidente por apurar una agenda tan importante para él en el Senado de la República, que fue capaz de dejar ir a su secretaria, la que le ha acompañado durante 3 años, para hacerle el encargo de que empuje una agenda allá en el Senado de la República, porque viene retos importantes para la Cuarta Transformación desde el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero. Vienen una agenda importante. Desde luego que viene una agenda importante, cuando menos 3 reformas constitucionales que son muy relevantes para la consolidación de la Cuarta Transformación, y posteriormente algunas leyes secundarias, que vamos a empezar precisamente con una ley secundaria de la revocación de mandato y desde luego la reglamentación del fuero constitucional del presidente. Entonces son 2 leyes que están ya con dictámenes y que van a ser procesadas en los primeros días. Seguramente el jueves empezaremos con revocación de mandato aquí en el Senado y seguramente en Cámara de Diputados el tema del fuero constitucional. Y posteriormente, estas son leyes secundarias, y posteriormente tenemos 3 reformas constitucionales. 2 de ellas ya están presentadas. La reforma que no es energética, es eléctrica, la reforma a todo lo que es la energía eléctrica, porque yo recuerdo con mucha claridad, y ahorita lo comento contigo, y desde luego la reforma de la Guardia Nacional como una adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, y alguna otra reforma sobre todo el tema de la normatividad constitucional y legal de una reforma electoral. Pero por lo pronto estas 2 que ya están aquí, ya están en el Congreso de la Unión para ser procesadas, yo te quiero comentar, por ejemplo, que cuando fue la nacionalización de la energía eléctrica, que lo hizo, la promovió y la llevó a cabo el presidente López Mateos, yo estaba en la preparatoria en los años 60 y recuerdo con una gran claridad todo lo que aconteció entonces con Adolfo López Mateos. Él, entre otras cosas, decía que nacionalizaba la industria eléctrica porque no habría manera de que las empresas privadas llevaran luz eléctrica a los lugares más apartados de México, más recónditos de México, y que era una nacionalización, porque él era muy nacionalista también, una nacionalización necesaria para no dejar atrás a todas estas poblaciones, porque no era
un tema de mercantilista, era un tema de justicia social, era un tema de inclusión y era un tema de llevarle la luz a los lugares y a las regiones más apartadas. Esto lo tengo muy presente. Yo estaba en la preparatoria y Adolfo López Mateos fueron unos de los argumentos más importantes que utilizó para esta nacionalización. El día de hoy no tenemos una nacionalización, tenemos una regulación constitucional en donde el presidente de la República está planteando el 54% para que esté dentro de la Rectoría del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, y el 46% restante que sea inversión privada. Entonces, creo que en ese sentido no es una total nacionalización como en la propuesta y la reforma de energía eléctrica de la industria eléctrica que hizo López Mateos, sino es una regulación. Entonces, creo que siempre que regulas una situación de hecho y no creas estos vacíos legales o constitucionales, es mejor regularlos, porque así no se dan las consecuencias o las situaciones irregulares o incluso ilícitas. Entonces, tú puedes regular una situación y al regularla, tú tienes la certeza y la seguridad jurídica de que está regulada. Creo que en este gobierno, y lo digo con toda sinceridad y con toda transparencia, el gobierno del presidente ha rescatado la Rectoría del Estado en muchísimos ámbitos en los que se ha dejado o que se había dejado a las leyes del mercado muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo. Entonces, ese retomar la Rectoría del Estado, pues es lo que yo viví. Es lo que yo viví en mi juventud, es lo que yo viví cuando yo estaba de estudiante. El Estado tenía la rectoría de muchas situaciones, mismas que se fueron dejando a las leyes del mercado y se fueron delegando a una situación a situaciones de hecho y de demanda y de oferta. Y el Estado se replegó para que los grandes inversionistas hicieran su agosto. Fueron finalmente los años del modelo neoliberal que ahora evidentemente ha hecho que el país tome un rumbo diferente. Senadora, uno escucha a los dirigentes, legisladores del PRI, del PAN, del PRD, y es normal, de la oposición, y uno escucha a Claudio X González decir que este país se ha derrumbado a partir de que el presidente tomó posesión en 2018 y en estos casi 3 años de administración solamente hay ruina en el país. Yo le quiero preguntar a usted, que ha estado acompañando al presidente desde la Secretaría de Gobernación desde el 1 de diciembre de 2018, ¿de qué dimensión es realmente lo que se denomina la Cuarta Transformación? Mira, yo en primer lugar diría que la Cuarta Transformación retoma lo que tú acabas de decir, la Rectoría del Estado, y no lo deja a las fuerzas del mercado. Segundo, tiene como objetivo muy claro la justicia social, visibilizar a los que habrían estado invisibilizados durante décadas y poner sobre la mesa la posibilidad de una movilidad social y una capilaridad social que también estaba cancelada. Sí, todo esto yo lo comparto, y yo creo que no hay quien no lo comparta, el tema de la justicia social. ¿Y por qué te lo digo? Porque empezaron a privatizarse básicamente todos los espacios de movilidad social a los que tenían acceso. Por ejemplo, se empezó a privatizar la educación sobre todo universitaria, la educación media superior, media y media superior y superior. Se empezó a privatizar también el tema de la salud, los hospitales privados, en fin. Entonces empezó un tema de privatización
de los bienes públicos, de los servicios públicos, de las más elementales derechos humanos para acceder a una educación gratuita, a una educación universitaria, a una educación laica, en fin. Y por otra parte también se canceló el derecho a la salud en una forma universal. Y lo que se ha tratado de hacer por el presidente es precisamente esta herramienta nuevamente de la Rectoría del Estado para darle a la población que no tenía acceso a estas situaciones una salud universal y una educación universal. ¿Para qué? Para que con estos dos grandes temas exista esta posibilidad cancelada de una movilidad social ascendente y oportunidades para los que no tenían este tipo de oportunidades y capilaridad social. Esto me ha movido a mí, sinceramente, porque así lo viví. Yo soy de la universidad pública y así lo he vivido toda mi vida. ¿Para qué? Para tener estos elementos, el Estado, y proporcionar estos derechos fundamentales a la educación, a la salud, al medio ambiente, en fin. Eso es lo que yo te puedo decir. Durante años, los mexicanos hemos visto en la Secretaría de Gobernación la figura de un hombre y la Secretaría como tal, una especie de policía política, que en el caso del sexenio pasado se convirtió básicamente en una policía y policía política además, que eso es lo que tenía Osorio Chong en sus manos. Cambia radicalmente, entra una mujer como Olga Sánchez Cordero, y se avanza en la agenda de la mujer, pero también hay grandes pendientes, y hoy justamente que estamos llegando a los 3 años de gobierno del presidente López Obrador, mañana es su informe de gobierno. Ministra, sí hay un reclamo con respecto a la agenda de las mujeres, el tema de los feminicidios, por ejemplo. Desde ahí, desde donde usted está, ¿cómo es posible impulsar una agenda de mujeres, ministra? Mira, la agenda feminista, yo la he luchado por sus derechos, por los derechos de las mujeres desde hace 55 años o más. O sea, yo he caminado todas estas etapas de evolución del feminismo. Hoy estamos viviendo un feminismo totalmente distinto. Ahora, si tú me preguntas sobre los feminicidios, yo te doy una respuesta muy clara. No existía siquiera el tipo penal de feminicidio. Eran únicamente los homicidios violentos contra las mujeres. Desde luego, una vez tipificado, toda denuncia penal de privación de la vida de una mujer en forma violenta es clasificada o es iniciada la averiguación y la carpeta de investigación como feminicidio, que se puede descartar posteriormente, pero finalmente así fue, así es. Hoy todas estas carpetas se abren como feminicidio. Entonces, si tú me dices cómo hemos estado, qué hemos hecho en la Secretaría de Gobernación, muchísimas cosas. Recuerda que recientemente se emitieron alertas de género en Chihuahua, antes de que yo saliera de la Secretaría, en Chihuahua, en Sonora, en Tlaxcala, que obligan a los gobiernos a, con una perspectiva de género, tener políticas públicas para disminuir la violencia en contra de las mujeres y sobre todo también la violencia intrafamiliar. Con la pandemia hemos tenido un incremento en los delitos de violencia intrafamiliar como no los habíamos tenido en años anteriores. Hoy, con la pandemia, tuvimos un incremento bastante considerable de violencia intrafamiliar, violencia contra los niños, las niñas, embarazos adolescentes y embarazos infantiles, niñas teniendo niños menores de 14 años, las niñas, ¿sí? Y hemos tenido también incremento en la violencia de género. Entonces, este tema es un tema de verdad de mi agenda, inclusive de mi agenda con la que siempre he luchado para disminuir esta violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes y los niños. Senadora, llega usted a un Senado lleno de hombres, de colmilludos, políticos colmilludos,
Miguel Ángel Osorio Chong, a quien aludía Alejandro Páez Varela, va a encontrarse también ahí con el panista Gustavo Madero, va a encontrarse también ahí con Ricardo Monreal, nada menos que coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, este otro órgano de gobierno colegiado del Senado. Usted ya vivió la misoginia en el gabinete del presidente López Obrador, así lo dijo usted abiertamente. ¿Cómo va a enfrentar a estos viejos lobos de mar? Yo no sé si la misoginia, pero ¿cómo le va a hacer, sobre todo ahora ante una coyuntura por la revocación de mandato? Y la pregunta específicamente que dice Monreal que él está dispuesto a modificar la pregunta. Yo he estado reflexionando sobre la modificación de la pregunta y creo que sí la vamos a hacer un replanteamiento en la pregunta. Es la columna vertebral de la ley de revocación de mandato. ¿Por qué vamos a hacer la modificación en la pregunta? Precisamente para que corra el test de constitucionalidad en relación a la figura de revocación de mandato. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es traducir una pregunta en los términos más sencillos, más simples, para hacerla accesible a toda la ciudadanía y que participen todos entendiendo la pregunta realmente. Y la pregunta en sí misma tiene dos vertientes o dos caras de una misma moneda. ¿Sí? ¿Quieres que continúe el señor presidente en el cargo hasta que termine su periodo? Bueno, no en esos términos, pero en eso. ¿O quieres que no continúe en su encargo y que se le revoque el mandato? Es decir, en esos términos creo que sí podríamos nosotros hacer una pregunta más sencilla, más accesible y que corra el test de constitucionalidad para que la Corte, en su caso que sea impugnada la ley y que se promueva una acción de inconstitucionalidad, tengamos nosotros la seguridad de que la pregunta contiene los elementos del artículo 35 constitucional en materia de revocación de mandato. Senadora, yo vi al presidente, pues a los dos los vi muy cálidos en la despedida, sobre todo comparándolo con otras despedidas que ha habido en este tiempo, pues los vi muy cálidos, los dos se agradecieron. El presidente fue efectivamente muy cálido y usted con el presidente. Yo le preguntaría, eso fue en público, pero en privado, ¿qué fue lo que le encargó? ¿Qué le dijo? Por favor, ministra, esto se lo pongo en las manos. El presidente, y lo quiero reiterar y agradecerle desde aquí, el presidente siempre ha sido una persona conmigo sumamente respetuosa, sumamente considerado y sobre todo hasta afectuoso y cariñoso. Es decir, de verdad, la relación que teníamos era una relación de mucho respeto, siempre nos tratamos de usted, el señor presidente siempre me trató de usted, bueno, yo lo tenía que tratar de usted, porque obviamente es el presidente, pero él siempre me trató de usted, pero con una amabilidad, con una afabilidad y con un respeto a mi persona, que yo no tengo manera de decirle, señor presidente, gracias por haberme invitado y gracias por el trato. La verdad de las cosas. Incluso en el último momento, en el momento de la despedida, fue una bastante cálida, digamos, la relación. Yo siempre le había manifestado al presidente, desde que me invitó a participar como secretaria de Gobernación, que mi ilusión habría sido llegar al Senado de la República, porque 21 años yo le corrí el test de constitucionalidad a las normas que expedía el Congreso Federal y el Congreso local, y los congresos locales. Y ahora tenía yo la oportunidad de construir la normativa con la experiencia que yo traía 21 años atrás. Y por eso mi ilusión era llegar al Senado de la República. Cuando él me invita precisamente conociendo mi intención del Senado. Y ahora que se presentó la coyuntura de la mesa directiva, porque ya ves que es alternancia, primero fue Martí, después fue Mónica, le tocó a Eduardo y le tocaba una mujer. Entonces fue cuando yo también hablé con el presidente y le dije de mi intención de regresar al Senado y me dijo lo siguiente, me va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho. Y yo de verdad me voy, y no es cliché, con la satisfacción del deber cumplido.
Creo que hicimos muchísimo en la Secretaría de Gobernación, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como dirían, la Secretaría de Gobernación se siente. No se ve en muchas ocasiones, pero se siente. Resolvíamos muchos conflictos. Bueno, nada más te quiero poner un ejemplo. Yo renuncié el viernes pasado. Él tuvo problemas de la CENTE, de manifestaciones de la CENTE y de los maestros y de los médicos y de las enfermeras en Chiapas. Nosotros nos anticipábamos en la Secretaría de Gobernación, nos anticipábamos incluso con la Secretaría de Educación Pública para eventos de la CENTE, en fin. Y pues ahí, hasta que no llegó Adán ya el lunes, ¿verdad? Y también acompañó al presidente en Tapachula, pero de verdad la Secretaría atendía básicamente todos los problemas y todos los conflictos que se presentaban. Y yo le agradezco al presidente esta oportunidad. Me voy o estoy aquí en el Senado muy contenta, ayudando al presidente desde esta trinchera y desde luego muy agradecida con él. Y agradecemos estamos nosotros, senadora Sánchez Cordero, por la oportunidad de esta conversación. Sabemos que tiene un cúmulo de trabajo. Ahora sí renunció usted, ¿no? Como la andaban renunciando desde que llegó, y usted sabe quiénes son. No, hoy muchas sí gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Híjole, muchas gracias, senadora Sánchez Cordero, a sus órdenes.